Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos quienes hoy nos acompañan en este webinar organizado por Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Agradecemos su presencia en esta actividad que forma parte de nuestros ciclos de encuentros de alta dirección orientados a promover la reflexión estratégica y la actualización de conocimientos frente a los desafíos que enfrentan las organizaciones y sus liderazgos en un entorno cada vez más global y dinámico. La sesión que hoy nos convoca lleva por título Crecimiento económico sostenible, el desafío del siglo XXI, un tema clave que nos invita a analizar cómo la incorporación de factores ambientales monetizados en los estados financieros, impulsada por la norma de carácter general número 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, y las nuevas normas internacionales de información financiera NIF S1 y S2 se convierten en una oportunidad para avanzar hacia un crecimiento económico sostenible, resiliente y con visión de largo plazo. Mi nombre es Gabriela Charán, soy subdirectora de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y tengo el agrado de presentar a nuestra expositora invitada, Lorena Muñoz. Lorena es Hola. magíster en Dirección Financiera, candidata a doctora en Derecho y Administración por la Universidad de Lleida, España, y lleva más de 30 años de experiencia en sostenibilidad, mercados de carbono y finanzas sostenibles. Actualmente, además, integra el comité científico del World Resources Forum en Suiza. Ella además es académica de uno de nuestros programas intensivos en alta dirección llamado Reportes Financieros y Sostenibilidad, que inicia el 12 de noviembre en nuestra sede de alta dirección de la facultad. Antes de dar inicio a la exposición de Lorena, quisiera recordarles que siempre al finalizar la charla pueden dejar sus preguntas a través del chat de esta transmisión y en la medida que vayan llegando yo se las voy planteando a Lorena para que pueda profundizar en algún tema que haya sido de mayor interés o quisieran profundizar. Muchas gracias por su atención. Lorena, te doy nuevamente la bienvenida y te agradezco por acompañarnos. Adelante, tienes la palabra. Gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, parece que sí. Ok. Yo titulé esta charla Crecimiento económico sostenible, el desafío del siglo XXI, pensando más allá de los aspectos ambientales. A veces cuando nosotros escuchamos crecimiento económico sostenible, nos imaginamos generar un sistema de manejo del medio ambiente. Pero en la realidad yo lo enfoqué más bien a justamente los desafíos profesionales en torno a la globalización y la sostenibilidad requerida en los tránsitos de la economía a una economía baja en carbono que tenemos que transitar hacia el año 2050. ¿Cuáles serían entonces los desafíos de los profesionales de la administración en un entorno global? Uno, por supuesto, continuar creciendo económicamente a partir de un buen manejo del medio ambiente. Y eso ya nos enfrenta a una dicotomía, nos enfrenta a dos fuerzas que aparecen casi en direcciones contrarias, como es el manejo del medio ambiente o el buen manejo del medio ambiente y el crecimiento económico. Nosotros tendemos a pensar que si manejamos bien el medio ambiente no vamos a crecer económicamente. Y ese es el desafío que tenemos para lo que sigue del siglo XXI. Por otro lado, tenemos que seguir posibilitando en nuestra América Latina el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, pero incluyendo los costos ambientales y sociales. Y por otro lado, tenemos que iniciar una recuperación de los recursos naturales depredados, pero que no están extintos. Les recuerdo que la extinción es para siempre y que hay ciertos ecosistemas que se encuentran ya extintos, pero otros ecosistemas se encuentran en estado de vulnerabilidad y pueden ser recuperados. Y finalmente, entonces necesitamos generar un apalancamiento adecuado de la economía a partir de esta variable ambiental. En el caso particular de Chile, eh, Chile enfrenta el desafío de mantener un crecimiento económico dentro de los límites ambientales. En realidad ese desafío no es solo de Chile, es de prácticamente todo el planeta.
Nuestro país ha avanzado en la adopción de normas de sostenibilidad financiera y contable. Estas normas, fundamentalmente las normas internacionales de información financiera, la norma S1 y S2, así como la taxonomía de finanzas sostenibles, introducen el apalancamiento ambiental y financiero de nuestra economía. Ahora bien, estas normas no son exclusivas de Chile. Estas normas se encuentran ya en los países OCDE hace prácticamente 30 años y América Latina casi en su conjunto está diseñando e implementando taxonomías financieras a efectos de poder continuar el desarrollo de su actividad económica a través de un financiamiento verde o más sostenible. Ahora, estos apalancamientos ambientales de la economía van a depender de la transparencia que nosotros entreguemos a nuestros estados financieros y buscan en el fondo incrementar la productividad, reducir el costo del capital y atraer flujos de inversión extranjera a actividades limpias o actividades verdes o sostenibles a través del tiempo y considerar en el fondo un crecimiento verde que sea inclusivo y que permita reducir las desigualdades que existen en Chile y prácticamente en toda América Latina. Nosotros tendemos a pensar que esto de las normas NIF, S1 y S2 es algo, entre comillas, nuevo. Es nuevo para nosotros, pero en la realidad no es nuevo. La administración sostenible de los pasivos ambientales surge al alero de NIF o IFRS en 1998, cuando se dicta la norma IAS 37, que entra en vigencia en 1999 en los países OCDE y en el caso de Chile en 2010. La IAS 37 es la norma principal que está regulando el tratamiento contable de los pasivos medioambientales y que establece los criterios para poder medir, divulgar, provisionar fondos en los pasivos contingentes a efectos de poder dar cuenta de ciertos aspectos de la administración de la compañía o de una firma. Y esto es la obligación presente por malas prácticas pasadas, los recursos que se requieran para, en términos de salidas de recursos para cumplir con las obligaciones de lo que llamamos una etapa de abandono, vienen dados a través de IAS 37, que establece varias cuentas contables para poder dar cuenta de esta obligación. IAS 37 se aplicó desde el inicio fundamentalmente a compañías transnacionales o sociedades anónimas que tenían presencia bursátil. La IAS 21, a su vez, establecía condiciones simplificadas para que las pymes pudieran implementar esta administración sostenible y reestructuración de los pasivos medioambientales de las firmas. En ese sentido, la IFRIC 1 establecía los cambios de pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y similares, desmantelamientos en la etapa de abandono cuando nosotros tenemos que retirar, por ejemplo, estanques, maquinarias, etc. La IFRIC 5 son los derechos o participaciones derivados de fondos de desmantelamiento, restauración y restauración del medio ambiente. La IFRIC 6 contabiliza los pasivos derivados de la participación de un mercado específico. Por ejemplo, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de la industria química, residuos de la refinación de petróleo. Se establecieron entonces aspectos que nos permitían a nosotros determinar cuáles eran las prácticas positivas y cuáles eran las prácticas que incrementaban el pasivo y el riesgo financiero. Una vez que uno implementa entonces la administración del pasivo, la declaración y transparencia de los estados financieros, nosotros vamos a poder incluir la variable ambiental en un cuadro de mando integral. Este es un cuadro de mando integral de una compañía europea. Y si ustedes se fijan, tenemos a la izquierda, donde dice integración de información y de datos, algo que se llama primitiva y entropía de datos. También tenemos los datos operacionales y los datos de proceso. Esto va a pasar a un cierto análisis de datos y vamos a llegar
a un reporte. Y si ustedes se fijan, aquí en el reporte está el extracto de liquidez, por ejemplo, con el flujo de caja hacia el patrimonio, el ROIC, y qué es lo que viene siendo la primitiva y la entropía. Esos son los recursos naturales. Entonces, una vez que nosotros integramos en el estado financiero la variable ambiental monetizada, podemos administrarla tradicionalmente. Deja de ser pajaritos y arbolitos. Ahora bien, desde un punto de vista de los recursos naturales ahora, nosotros tenemos ciertos límites que nos imprimen el planeta. Nuestra máxima de la economía, ceteris paribus, los recursos, la productividad depende del capital y el trabajo, presuponía que los recursos eran un flujo prácticamente infinito que podía entrar a la economía para producir riqueza, Producto Interno Bruto y valor económico agregado. Sin embargo, el planeta es uno, entonces los recursos no son infinitos y nosotros en nuestro afán hemos ido sobrepasando los límites planetarios, lo que ha traído 3 crisis fundamentales que vemos hoy día en nuestro planeta, como son el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y la crisis de plásticos. Ahora bien, si vemos en detalle nuestros límites, en la actualidad pasamos ya el siguiente límite planetario. Si ustedes se fijan acá, este límite de aquí, que era la estabilidad del océano, la acidificación de los océanos, estaba como bien cerca del límite. Este año 2025, hace ya un par de meses, sobrepasamos ese límite y entonces estamos en 7 de los 9 límites planetarios ya fuera, estamos como en la línea de crédito. Tenemos entonces que de alguna manera solucionar esto y mantenernos en la línea verde, todo lo que es verde, o en el peor de los casos, en lo que está rojo, devolvernos al amarillo. Eso nos va a permitir entonces mantener un crecimiento económico razonable dentro de los límites planetarios. Chile, en ese sentido, ha sobrepasado todos los límites que ustedes ven en rojo. ¿Y para qué? Para generar un piso social, de bienestar social para su población. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hoy día estamos, por ejemplo, 3 veces sobrepasados en las emisiones de carbono, estamos prácticamente 2 veces pasando el límite de fósforo y aproximadamente 15 veces el límite de nitrógeno. Esto es la agricultura, el uso del agua, la huella ecológica. Nosotros tenemos 3,9 y tendría que ser 1,7. Y esto a efectos de poder mejorar la calidad de vida de nuestra población. Nosotros en América Latina todavía tenemos muchos aspectos que tenemos que mejorar para que nuestra población viva mejor. En el caso de Chile ya estamos bastante bien en casi todos los límites, excepto en equidad, en apoyo social y en empleo. Se observa cierta fragilidad del empleo, se observa alta desigualdad y bajo soporte social hacia las personas. Ahora, ¿cómo funciona entonces este vínculo entre los recursos naturales y la economía? Por ejemplo, el Banco Mundial ha establecido las cuentas de riqueza de los países, en realidad de todos los países, pero yo aquí les estoy mostrando los países de América Latina. Si ustedes observan Chile, la tercera cifra que dice $45.000 per cápita, eso es el capital producido per cápita, es decir, la riqueza que se produce por cada persona. Ahora, si vemos la riqueza producida por cada trabajador, porque esa riqueza la producen normalmente los trabajadores, y esta riqueza sería aproximadamente $51.000. En el caso del Paraguay, que es el país donde yo me encuentro, la riqueza producida per cápita son $11.800. Y en Francia, por ejemplo, que no aparece aquí, la riqueza producida per cápita son $90.000, son casi $91.000. ¿Por qué les menciono estos 3 países? Porque esos 3 países usan la misma cantidad de recursos naturales para producir esa riqueza. Entonces tenemos que, en el caso de Chile, producimos $45.000 por cada 4 hectáreas de recursos naturales planetarios que entran a la economía.
El Paraguay produce $11.800 por cada 4 hectáreas de recursos naturales que entran a la economía. Y Francia produce $91.000 de riqueza por cada 4 hectáreas que entran a la economía. Entonces, en este caso, esta máxima que tenemos nosotros de la productividad y que nos da cuenta del crecimiento económico se enfrenta a los hechos, es decir, el cómo estamos usando los recursos naturales. ¿Cuál sería la principal diferencia, por ejemplo, entre nuestro país, Chile, y Francia? Francia recicla aproximadamente 40% de los residuos, es decir, se encuentra totalmente en economía circular. Y los recursos que entran a la economía, en términos de recursos naturales, sí son estas 4 hectáreas de recursos naturales. Sin embargo, entran 2 hectáreas adicionales de recursos secundarios que provienen de la economía circular. Nuestro país está en tránsito a una economía circular. Se entiende que un país entró en economía circular cuando los residuos reciclados superan el 20%. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo suministrar constantemente a una fábrica materia prima secundaria, que es la que viene de la economía circular. En Chile, por ejemplo, el vidrio y el papel ya se encuentran en economía circular y el aluminio, el plástico y otros residuos están avanzando hacia la economía circular. Eso evidentemente nos va a permitir un mejor apalancamiento de la economía y un crecimiento que se va a desacoplar de estos recursos naturales que están entrando, y eso va a aliviar el efecto en la economía. Ahora, hasta ahora, las empresas han tratado de iniciar la incorporación de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, llamados ESG por sus siglas en inglés, estándares que fueron desarrollados ya hace más de unos 20 años y que engloban una serie de cuestiones que normalmente se trabajan como cosas que no tienen impacto ambiental y no dicen relación con temas financieros, pero que pueden ser financieramente importantes. ¿Cómo son financieramente importantes? ¿Por qué son financieramente importantes? Porque efectivamente nosotros el medio ambiente lo podemos monetizar. Se nos hace difícil, por ejemplo, decir agua más pasto, más árbol, más pájaro, igual, y poner un signo dólar, euro, peso, guaraní, etc. Sin embargo, cada país tendrá un valor de esa economía. Si retrocedemos a nuestra figura que teníamos anteriormente del Banco Mundial, podemos decir que para Chile, cada hectárea de recursos naturales será aproximadamente 11.000 y algo dólares. Y entonces, si yo tengo una inversión que va a usar una hectárea de recurso natural y me va a rentar menos de 11.000 dólares por hectárea, no es rentable desde el punto de vista de la economía, porque a Chile cada hectárea de recursos naturales le renta 11.000 dólares. Entonces, no tendría sentido gastar hectáreas en actividades que van a rentar menos que eso para la economía. Por tanto, podemos empezar a poner un valor tanto a los recursos que entran a la economía como a los residuos que salen de la misma. En el caso, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, Chile ha calculado cuánto le cuesta a Chile implementar el Acuerdo de París. Y esos son aproximadamente 189.000 dólares por cada tonelada reducida. Desde un punto de vista social, el daño que producen los gases de efecto invernadero son 63 dólares por cada tonelada emitida. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso nos empieza a entregar un valor que incluso podríamos poner en una evaluación de proyecto. De hecho, en este curso de estados financieros y la incorporación de la sostenibilidad, yo desarrollo un taller para que veamos cómo entonces incide en el VAR, en la TIR, y cómo poder definir qué proyectos implementamos primero y qué proyectos implementamos después. Ahora bien, ¿en qué se basa todo esto? En la teoría económica, por supuesto, que data desde inicios del siglo XX. El señor Pigou, que si ustedes se fijan es bien gruñón, y está aquí a la derecha, es quien es el padre de todos los chilenos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esta máxima que está en nuestra Constitución, en la Constitución de muchos países que redactaron constituciones posteriores a 1972, está a la base de todo lo que el Estado puede hacer.
Por ejemplo, en Chile los acuerdos de producción limpia, los impuestos ambientales, los seguros ambientales, la mitigación de cambio climático en los estudios de impacto ambiental, en tanto que Coase es el padre de el que contamina paga, que se basa en la máxima que la firma tiene que pagar por todos sus costos, y entonces incorporar el medio ambiente es solamente ampliar el límite de la firma como ente intercambiador reductor y de costos y de precios de transacción. Entonces, desde el punto de vista económico ahora, el tránsito de una economía convencional a una economía regenerativa, o sea, de lo que vemos café a lo que vemos verde, pasando por sostenible. Sostenible, entonces, un nuevo punto de equilibrio. No es otra cosa desde el punto de vista económico. Vamos a equilibrar, antes equilibrábamos en la evaluación de proyectos la técnica y la economía. Aquí vamos a equilibrar entonces el medio ambiente, la sociedad, la técnica y la economía. ¿Y qué implica entonces tener una economía verde que todavía no es sostenible, no ha llegado al punto de equilibrio? O en una economía convencional, el costo privado es inferior al costo social y se produce una externalidad negativa o impacto ambiental. Por tanto, el impacto ambiental negativo se debe a que la firma que lo causa no está pagando todos sus costos, no tiene incorporado el costo ambiental. Desde el otro punto de vista, cuando yo tengo impactos ambientales positivos, el costo social es inferior al costo privado y la firma está generando beneficios ambientales. El sostenible es entonces cuando el costo social se iguala con el costo privado. Y esto, en el fondo, está a la base de nuestro marco institucional, que son que la actividad genere una contribución sustancial, que se cumplan los requisitos de cumplimiento de la norma, pero adicionalmente no se hagan daños significativos y que se respeten las salvaguardas sociales mínimas del país. Y esto está a la base de nuestra taxonomía financiera que acabamos nosotros en Chile de promulgar en enero y que, por ejemplo, Paraguay promulgó ya en 2024. Esto implica que nuestros proyectos que antes se revisaban como revisiones de aspectos técnicos y económicos, hoy día tengan que tener una revisión previa, que va a implicar financiamiento o rechazo o distintas clases de financiamiento. Esto yo también lo veo detalladamente en el curso, cómo clasificamos los proyectos en términos de riesgo, cómo podemos reducir el riesgo de una operación para obtener un financiamiento más barato, digamos, reducir el costo de financiamiento. Lo mismo la incorporación del pasivo ambiental en el estado financiero. Si nosotros desglosamos el estado financiero del lado del pasivo y del patrimonio, la incorporación de la NIF S1 y S2 nos abre acá una glosa nueva. Entre el pasivo de corto y de largo y el patrimonio nos aparece esto del pasivo ambiental, que también va a tener corto y largo, que el pasivo de operación, por ejemplo, va a ser la huella de carbono, la huella ecológica, cómo manejamos el agua, la energía. El pasivo contingente puede ser manejo de residuos peligrosos, contaminación del agua, del suelo, y eso es un pasivo de largo plazo. Y ambos van a incidir entonces en el costo del financiamiento. Entonces, la medición de la huella de carbono no es otra cosa que la medición de un pasivo operacional ambiental. La incorporación de reciclaje o economía circular es reestructuración del pasivo ambiental. ¿Y cómo se refleja eso? Eso que hoy día a veces las empresas lo tienen como un gasto o como un costo de la operación. En realidad debe ser activado bajo la forma de activos ambientales. Y ahí empezamos a diferenciar las empresas que sí lo están haciendo bien de las empresas que lo están haciendo más o menos o mal. Y podemos entonces entrar en una ventaja competitiva para aquellas empresas que han incorporado los aspectos ambientales a la administración, puesto que van a tener un valor mayor, no solo en términos de ambientales o de estado sostenible, sino un valor mayor de las acciones y una reducción del costo de financiamiento de acuerdo al establecido en las nuevas normas. Ahora, ¿cómo entonces estaría apalancando el medio ambiente, el crecimiento? Esta gráfica, que es de Mathis Wackernagel, yo no hablo alemán, yo hablo francés e inglés nomás, entonces yo pronuncio cómo se lee.
El señor es un suizo alemán que es el director y fundador de la fundación de Global Footprint Network, que es el que avisa cada año cuando se acaban los recursos naturales disponibles. A Chile se le acabaron en mayo. Entonces, tenemos aquí un gráfico que nos muestra en verde los países que todavía tienen reservas de recursos naturales y en rojo los países que ya no tienen reservas de recursos naturales y están usando la línea de crédito. O sea, sobrepasaron los límites del planeta y esto ha hecho que sus ecosistemas entren en desestabilización. Nosotros estamos en este cuadrante, en el rosadito. Pasamos los límites de nuestro... entramos en la línea de crédito, como quien dice, en el 2008. ¿Por qué estamos en rosado claro? Porque ya pasamos el límite en que el país en promedio tiene un nivel de vida digno de su población. Nosotros en Chile tenemos un índice de desarrollo humano de 0,878 y eso es un país de muy altos ingresos. Y entonces, pese a que no nos quedan recursos naturales, nosotros ya tenemos un nivel de desarrollo tecnológico y económico suficiente para implementar medidas que nos permitan mantener nuestra población en un nivel de vida digno sin necesidad de explotar mayormente nuestros recursos naturales. Ahora bien, el problema surge con países como Zimbabue, Mali, Burundi, que están aquí entre los más pobres del mundo y no tienen recursos naturales. Chile se desarrolló a fines de los años, desde 92, 93, con tasas de crecimiento del 7%, que nos, seguidos, muchos años seguidos, que nos pusieron en 2010 en la mira de la OCDE para ser incorporados a la Organización del Desarrollo para el Crecimiento Económico, o Club de los Países Ricos. Y ya en ese momento nosotros habíamos generado un crecimiento muy de la mano del uso de los recursos naturales. Sin embargo, hay países que no tienen pools de recursos naturales o tienen pocos ahorros en recursos naturales y que su crecimiento no se va a poder dar por ese lado. Ahora, ¿cuánto se calcula que podría subir el PIB global por este apalancamiento de un tránsito de la economía convencional a economía sostenible? O sea, llegar al punto de equilibrio, de sostenibilidad. La OCDE, en su análisis de previsión de crecimiento de los países entre el 2030 y el 2040, establece en un escenario conservador, que sería seguir transitando y pasar por verde, es decir, economía verde, lo que es antes que sostenible, indica que podríamos tener un incremento del PIB global de 0,5 puntos porcentuales. Y eso nos entregaría 550.000 millones de dólares adicionales que se sumarían a los 110 trillones de dólares que son el Producto Interno Bruto, el Producto Mundial Bruto. En un escenario moderado que implicaría entonces la llegada a el punto de equilibrio, es decir, a sostenibilidad para el 2040, estaríamos hablando de 1.100 billones de dólares adicionales o 1 punto porcentual adicional en la tasa de crecimiento del Producto Mundial Bruto, o sea, 1,1 trillones de dólares adicionales. Y en un escenario ambicioso, es decir, en que pudiéramos iniciar restauración, no regeneración, que era lo más verde, sino restauración, estaríamos hablando de un incremento de 3 puntos porcentuales con 3,3 trillones de dólares adicionales. Ahora, si logramos llegar a restauración, que es lo más verde a la derecha, es decir, un escenario transformacional, estaríamos hablando de 5 puntos porcentuales adicionales. Cabe destacar que la OCDE calculó que efectivamente si nosotros nos mantenemos en este escenario de economía convencional a nivel global, vamos a estar gastando aproximadamente 5 trillones de dólares en tecnologías y en solucionar los daños que estamos causando. Ahora, desde el punto de vista de Chile, si nosotros vemos la variación del PIB de Chile en verde versus la variación del PIB global en
celeste, la variación del PIB proyectada para el periodo 2025-2050 implica 2.2% anual, que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. El apalancamiento que generaría un tránsito a una economía baja en carbono y sostenible nos permitiría entre 0 y 1.5 puntos porcentuales adicionales, donde los sectores claves de la transformación tendrían que ser la industria manufacturera, que debería pasar a industria circular, es decir, con suministro de materia prima secundaria, lo que nos llevaría a incrementar las tasas de reciclaje de residuos al menos a más de 20%, servicios financieros sostenibles, necesitaríamos agricultura sostenible y minería sostenible o circular. La implementación entonces de la norma 461 y de NIF S1 y S2 y toda la IFRS que ya tenía, tal como les mostraba yo, todo un bagaje de información respecto de cómo tratar estos aspectos ambientales al interior de las compañías y cómo costearlos, nos traería entonces incrementos del Producto Interno Bruto para el 2050 en un escenario moderado de 0.5 puntos porcentuales. Esto sería un incremento del PIB de 13%, es decir, unos 540.000 empleos adicionales, o en un escenario, por ejemplo, de máximo, es decir, llegar a restauración y a carbono neutralidad, que es lo que ha propuesto Chile para el 2050, con la agenda de economía circular cumplida para el 2040, a unos 1,5 millones de nuevos empleos y un incremento del PIB de 1.5 puntos porcentuales en el apalancamiento, con 42.6% adicionales para el 2050. Ahora, ¿cómo hacer? Se fijan, es como que sí. Uno, integrar la taxonomía verde en los incentivos fiscales y bonos verdes, es decir, transitar en el sector financiero hacia la implementación total de la taxonomía financiera, generando instrumentos financieros verdes de tal suerte de favorecer y empujar la transformación. Fortalecer la implementación de NIF S1 y S2 a través de auditorías ambientales que abarquen aspectos más allá que solamente aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que son los estándares ESG, que es como la introducción de la empresa en estos aspectos, pero que no lleva a cumplir los 3 puntos de la taxonomía, que abarcan el no hacer daño y las salvaguardas. Los ESG permiten el cumplimiento de una sola de estas áreas. Crear, por ejemplo, un fondo soberano verde. Algunos países como Costa Rica, por ejemplo, tienen fondos que se alimentan de inversión extranjera y de inversión local, que permiten fomentar la inversión verde, la preservación, en el caso de Costa Rica, de sus selvas, y que las personas que están generando beneficios ambientales para el país puedan recibir una recompensa por lo mismo. Y lo otro que implica es que tenemos que alinear las métricas de los MRV, del monitoreo, registro y verificación de datos de toda la economía, con las metas, por ejemplo, de carbono neutralidad, las metas de crecimiento del país, las metas de la economía circular. Por otro lado, entonces, tenemos que este apalancamiento ambiental puede efectivamente elevar el Producto Interno Bruto de Chile y de cualquier país. En el caso de Chile, aproximadamente 40% para el 2050, creando empleo y riqueza, pero esto implica la integración de políticas y de normas, como la taxonomía verde, las normas NIF S1 y S2, que resultan claves para canalizar los capitales hacia esas medidas y lograr entonces este crecimiento verde sostenible. En mi caso, yo visualizo que el mayor cambio que tenemos que hacer es el cambio de mentalidad, de pasar de una fase 2-3 en la que nos encontramos en Chile respecto del tránsito a la sostenibilidad a una fase 4-5. Eso, desde un punto de vista histórico, son como 20 años de tránsito.
y nosotros estamos siendo ambiciosos y nos estamos poniendo que de aquí al próximo año vamos a implementar NIF S1 y S2. Otro de los desafíos que tenemos es que en la actualidad las escuelas de negocio, por ejemplo, están recién introduciendo los aspectos de sostenibilidad, como sostenibilidad en la gestión de proyectos, sostenibilidad al interior de la empresa, y eso hace que por el lado de la administración de la empresa nos veamos entonces un poco enfrentados a estas nuevas normas sin saber demasiado cómo hacer. El Servicio de Impuestos Internos del país generó una serie de instructivos para los otros aspectos que implicaba el tránsito a IFRS o Norma Internacional de Información Financiera, pero los aspectos ambientales como que se dejó un poco a los especialistas ambientales. Y ahí vamos al último desafío, y es que tenemos que hablar el mismo idioma. De alguna manera, los científicos tienen que aprender el idioma de la administración para poder hablar en ese idioma y entregar la información como la administración la necesita, y por otro lado, la administración tiene que conocer algo de ese otro idioma para poder comprender e incorporar estos aspectos en la evaluación de proyectos, en la gestión y en la economía y las finanzas. Ahí les dejé algo de la bibliografía. Eso. Gracias. No sé si hay consultas. Gracias, Lorena. Grandes desafíos para la administración de la empresa, pero también importantes desafíos. Así que te agradecemos mucho esta charla, tu exposición. Y sí, hay varias preguntas del público. Entonces, tenemos algunos minutos. Voy a partir con dos preguntas que planteó Ervin Aguilera, que además Giorgio Peirano comenta que sería interesante abordar. Te las voy a leer o se las pueden proyectar. Si países más ricos que están bajando sus estándares ambientales para ser más competitivos, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, que están postergando sus metas, ¿cómo puede un país como el nuestro sostener políticas de cuidado ambiental sin quedar en desventaja económica? Y voy a sumar otra pregunta que plantea también Erwin, que dice: la incorporación de activos y pasivos ambientales en los estados financieros busca internalizar externalidades, pero al no tener valor de mercado efectivo, podría alterar los indicadores de solvencia y generar asimetrías de información. ¿Hasta qué punto esto podría distorsionar el análisis financiero tradicional y crear riesgos de sobrevaloración sistémica? Si me pueden poner la pregunta anterior, esa la respondo y de ahí respondo esta. Si Eso, para países más ricos conectarlas. están bajando sus estándares ambientales, por ejemplo Estados Unidos, respecto a Estados Unidos, la situación no es de ahora. Estados Unidos inició esto de decir que sí vamos a hacer cosas ambientales a que no vamos a hacer cosas ambientales, aproximadamente en el gobierno de George W. Bush. Eso hizo que Estados Unidos quedara fuera de ciertos mercados. Estados Unidos, por ejemplo, no puede comerciar crédito de carbono. Los créditos de carbono Chile empezó a comercializar en el año 2002 y ocurrió que, pese a que no entró tanto en el mercado, funcionó a efectos de poder apalancar ciertas actividades que no tenían otra manera de ser apalancadas. En términos de, por ejemplo, ese punto específico, la TIR del patrimonio puede incrementarse hasta 17-14% cuando incorporamos la variable ambiental en proyectos que tienen impacto ambiental positivo. Como, mire, yo le voy a decir, mi papá es financiero y él dice que los dinosaurios se extinguieron. Le puedo decir también a Erwin, los dinosaurios se van a extinguir. Respecto de Europa, Europa en realidad asumió el costo ambiental de la transición a carbono neutralidad con la crisis del año 2001. Efectivamente, si vamos a entonces la segunda pregunta, la mera incorporación de las metas puede generar un impacto y eso es real. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos nuestra competitividad? Nuestra competitividad hoy día, por ejemplo, desde el tercer trimestre del año 2025 y se postergó para el 2026, Chile va a tener que mandar junto con sus exportaciones los documentos para poder hacer el ajuste de precio en frontera por el carbono. Es decir, este vínculo entre la huella ecológica de un producto como podría ser la fruta
a la entrada de Europa se va a generar a través de una variable que sí tiene precio, que es el carbono, que sí tiene precio. En nuestro caso, las emisiones de carbono tienen un precio social de $63, es decir, el daño que producen son $63.000 por tonelada. En Francia o en Inglaterra o en Italia, donde sea que esté el supermercado que nosotros vamos a vender, existe otro precio, y entonces, junto con los documentos del producto, va a tener que ir la declaración de carbono para el ajuste de carbono en frontera. El ajuste de carbono en frontera va a deducir del precio la neutralización del carbono que traiga el producto, pero va a mejorar la competitividad de productos que sean carbono neutrales o que tengan países que tengan impuestos ambientales, que estén siguiendo las políticas de no deforestación, etc. Entonces, efectivamente, es real que la corporación puede producir un ajuste que puede no ser amable. Pero ¿cuál es el tema? Les recuerdo que estamos en 2025 y el tránsito para Chile partió en 2010. Entonces, en el 2010 te dijeron, vamos a hacer esto. Y estaba la IAS 37. Y estamos al 2025 y te dijeron, el próximo año tenemos que declarar. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy el aterrizaje puede ser forzoso. ¿Y eso qué implica? Implica una administración del pasivo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque efectivamente tú puedes incorporar entonces en el pasivo contingente o en los activos este activo y este pasivo ambiental, tal como dice acá Erwin, y hasta qué punto podría distorsionar el análisis financiero tradicional. Estimado Erwin, el análisis financiero tradicional quedó obsoleto en 1998. A nosotros desde 1998 nos aplican el análisis financiero actual. De hecho, por ejemplo, a mí me tocó ver un diseño financiero para un bono verde soberano de Chile el año 19, y eso logró reducir la tasa, por ejemplo, de la deuda soberana de Chile del 2,2 al 0,83, lo que implica que el país paga menos deuda, y eso genera una competitividad mayor. Vamos a gastar menos Producto Interno Bruto en pago de intereses de deuda, y Chile hoy día tiene el 28% de su deuda en instrumentos financieros que son sostenibles, ya sea sociales, ambientales, sustainable linked bonds, energía renovable, etc. Entonces, sí produce un efecto inicial, te pega, sí. Te va a depender de quién seas, cómo estés y cómo estés tratando la variable desde antes. Eso, no sé si contesto la pregunta. Súper, gracias Lorena. Hay otra pregunta que nos envía Manfred Araya, que pregunta por Brasil. ¿Cómo se explica la beneficiosa situación de sostenibilidad de Brasil, considerando los depredadores que han sido con la selva amazónica? ¿Cuál es tu impresión al respecto, Lorena? Bueno, sí, Brasil a inicios del siglo XXI abrió su bolsa de carbono, igual que en México aproximadamente en el 2015-17. Y eso implica que se transparentó en el mercado el valor de alguna de las variables ambientales, que es el pasivo operacional. ¿Ok? O sea, el pasivo operacional en Brasil, en México, está transparentado ya desde antes. La implementación de los impuestos ambientales en México también ocurrió antes, y eso evidentemente genera una confianza en el mercado. Ahora, respecto a la selva amazónica, mira, y en general respecto de los bosques de nuestra Latinoamérica o de los recursos de nuestra Latinoamérica, yo creo que nosotros tenemos que, en lugar de ponernos como a la defensiva, aprovechar esto. Piensen que Ecuador, y eso es como un poco lo último que yo estaba viendo, que son los canjes de deuda por naturaleza. O sea, ¿cuánto vale la naturaleza ahí? En nuestro caso son cada 4 hectáreas $50.000. ¿Cuánto vale nuestra deuda? Y en el caso de Brasil, que yo creo que va a transitar hacia ese modelo igual que Ecuador lo hizo, en el caso de Ecuador, canjearon, digamos, $1.600 millones de deuda, con una reducción de la tasa de la deuda, más un perdón de más del 60% de la deuda, por la preservación del océano que circunda las Islas Galápagos.
Entonces, Súper, Lorena, Brasil tiene una buena posición ambiental por el tema de la transparencia. Lo de la selva es parte de la política de explotación de recursos naturales, igual que tenemos nosotros, que tienen ellos. Eso sí incide en la posición de competitividad en términos y de tasa a la cual se pueden endeudar. Eso. Súper. Lorena, mira, llegó aquí una pregunta de Luis Palacios, que va a ser la última pregunta del público, y después vamos a pasar a conversar muy brevemente del programa que tú estás desarrollando acá en Alta Dirección de la FEN, en que te invita quizás un poco más a reflexionar, no sé, que habla que dice, Chile es un exportador de commodities. ¿Cómo se equilibra la inversión en sostenibilidad con el precio de mercado? ¿Estaremos disponibles a marginar menos? Entonces ahí no sé si nos quieres quizás compartir alguna reflexión de... Yo creo que en mi exposición quedó claro que el costo ambiental es parte del costo de la empresa, no desde ahora, desde 1937. Que no pudiéramos implementarlo porque no conocíamos, después no pudimos implementarlo porque no sabíamos, aun cuando la normativa legal vigente lo permitía. Entonces, el medio ambiente te financia y te otorga una subvención. Es como si alguien viniera y te dijera, mira, aquí tienes una tarjeta de crédito. Y tú dices, ¿cuál es el tope? No, no te preocupes. ¿Y cuál es la tasa de interés? No, tranquila, usa. ¿Y cuándo tengo que pagar? No, yo te aviso. Entonces el medio ambiente te empezó a cobrar. Sí, esa es la situación. Ahora, marginar menos nadie está dispuesto, pues Luis. O sea, lo que yo los invito a hacer es que administremos la variable, que apalanquemos, que veamos qué cosas tenemos que cortar, como dice mi papá, cuál dinosaurio vamos a extinguir y continuemos nuestro crecimiento económico y aprovechemos las oportunidades que nos da el mercado. Efectivamente, para mí, cómo se equilibra la inversión en sostenibilidad con el precio de mercado depende de dónde vendas tú. Tú vendes barato o vendes caro. Si tienes un producto sostenible y exportas, vas a poder exportar a países que pagan más porque están haciendo ajuste en frontera de las externalidades ambientales y no te las van a descontar del precio, sí se las van a descontar del precio al que no incorporó la variable. Por ejemplo, en el ajuste en frontera de la Unión Europea, todos los países que tengan impuestos ambientales van a recibir mayor precio. Y eso es una herramienta de competitividad, ¿te fijas? No vamos a estar marginando menos. Entonces tenemos que sacar de la mente que el medio ambiente es un costo odioso que nos impide crecer económicamente. No, ahora ceteris paribus el capital y el trabajo. ¿Cuánto estoy rentando realmente los recursos? Te digo que México, desde que incorporó en la Bolsa de Comercio el tema del carbono, está rentando por hectárea $6.000 más que Chile. Mira. Entonces, ¿te das cuenta? Hay que ahí un poco meter las manos dentro de las venas de la empresa y seguir rentabilizando. Eso. Súper. Oye, Lorena, y para finalizar y dejar a todos invitados a que conozcan el programa de reporte financiero y sostenibilidad que vamos a partir ahora el 12 de noviembre, te quería hacer una pregunta final y con eso vamos Sí. cerrando. ¿Cómo crees tú que este programa, que es un programa además acotado, ¿cierto?, de un par de semanas, puede ayudar a transformar los reportes sostenibles en una herramienta estratégica para Mira, más allá del cumplimiento normativo? Y con eso podemos ir sí. cerrando. Mira, en general hoy día Chile está haciendo bastantes cosas. Las compañías transnacionales desde hace ya años que en los reportes de sostenibilidad que se van a la casa matriz se están declarando los activos ambientales generados en las filiales alrededor del mundo. Yo creo que este programa nos permite a nosotros de verdad entrar en la primera división y de Mm. verdad empezar a manejar una variable que hasta ahora no hemos manejado. Y como no la hemos manejado, no sabemos cómo funciona. Entonces, la variable ambiental que hoy día se ha mantenido hasta la actualidad en el área operativa, ingeniería, mantención, relaciones con la comunidad, en la realidad debería ser una variable estratégica dependiente de la administración y finanzas, porque después de todo, la compañía está para continuar maximizando las utilidades hacia los socios, generando valor económico y generando valor añadido a la sociedad. Creo que este tipo de programa lo que hace es que te sumerge en el tema y te ayuda entonces a, en un muy corto tiempo, quedar, como decimos en Chile, a caballo con la información, pudiendo implementar en la práctica las cosas.
Eso. Muchas gracias, Lorena, por tu participación, por compartir tu conocimiento y tu experiencia acá en Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios, por contarnos de este programa nuevo que es tu primera versión, por comenzar en este mes de noviembre, y dejarlo a todos invitados a conocer nuestras próximas actividades, nuestros programas de alta dirección en el sitio web altadirección.uchile.cl. Pueden dejar también sus contactos acá si les envíe información adicional. Gracias a todos, muy buen día, gracias y hasta una próxima. Gracias, Lorena. Gracias.